Las emociones como la depresión, angustia, tristeza, ansiedad, miedo, frustración, soledad, estrés, entre otras tantas, son manifestaciones de la mente. No existen físicamente como un coche o como una casa, por ponerte un ejemplo. No las ves físicamente porque no se encuentran en el exterior. Solo existen en tu interior. Todas las emociones están en ti y surgen o provienen desde tus pensamientos. Tus pensamientos son el motor de tus emociones y son los causantes de todo lo que te pasa en la vida. Pero ¿de dónde provienen tus pensamientos? Ya sé que me vas a decir que de tu mente. Pues no. De ahí salen, pero no provienen de ahí. Nuestros pensamientos son creados desde nuestra infancia, entre los 3 y los 8 años de edad aproximadamente. Nuestra forma de pensar es transmitida en su mayoría por las personas con las que más convivíamos desde que éramos pequeños. Ya en videos anteriores te había tocado el tema de las creencias dominantes. Te dejo el enlace para que puedas profundizar más sobre el tema. Todo lo que pensamos, en su mayoría, es transmitido por nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Sí? Y de acuerdo a sus creencias, es como nos educaron. Y así aprendemos a ver la vida desde sus creencias y aprendizajes. Nos fueron infundados sus miedos, sus frustraciones, sus limitaciones, creencias religiosas, el tipo de alimentación, modismos. En pocas palabras, somos un reflejo de ellos. Con esto, no te estoy diciendo que ellos sean los responsables del cómo me vaya la vida. Ellos solo me transmitieron la misma información que adquirieron de tus abuelos y así sucesivamente. La información se va pasando de generación en generación. Entonces, como te puedes dar cuenta, mi forma de pensar proviene desde muchas generaciones atrás. Tus padres no son responsables, ya que ellos aprendieron de la misma forma que tú. De la misma forma, igual, no hay cambio. Te prometí mostrarte la fórmula para poder sanar tus emociones. La fórmula se compone de 4 partes. La primera parte y segunda parte es la siguiente. La P es igual a pensamiento y la E es igual a emoción. Es decir, pensamientos es igual a emociones. Ya te expliqué de dónde provienen nuestros pensamientos. Y los pensamientos te generan las emociones. Al inicio de este video te mencioné que las emociones no existen físicamente. Las emociones son creadas por nuestros pensamientos. Por lo tanto, solo existen en tu mente. También te mencioné de dónde provienen nuestros pensamientos. Pero la pregunta obligada podría ser, ¿cómo se desarrollaron esas emociones? Al momento que adquirimos la forma de pensar de nuestros padres o abuelos, también adquirimos sus miedos y temores. Ellos, en la mayoría de las veces, van a querer evitarte que te hagas el daño mayor posible. Cuando uno es pequeño, no mide las consecuencias y queremos hacer de todo sin medir riesgos. Y por ponerte algún ejemplo, supongamos que te subes a un árbol
Estás jugando y tus padres o abuelos corren a bajarte y te hacen creer que hacer eso es malo. Te regañan y te castigan o te reprenden de alguna forma. Pero como tú no tienes malicia, no entiendes el qué tiene de malo jugar. No tiene nada de malo jugar. Porque tú no alcanzas a ver el miedo de tus padres o de tus abuelos. Y esto es porque las experiencias vividas son muy diferentes. Ellos ya experimentaron el dolor y tú no. Como en algún momento ellos hicieron lo mismo que tú, pero como ellos se cayeron y se lastimaron, piensan que a ti te va a pasar lo mismo. Como ellos también se los advirtieron y no hicieron caso, terminaron experimentando dolor al caerse. Y piensan que por no hacer caso a sus padres, que ahora son tus abuelos, se sienten culpables o responsables de las consecuencias. Si te das cuenta, la culpa que sienten es una culpa generada por sus padres, que son tus abuelos, y de la misma forma te enseñan a ti. Te hacen sentir culpa por sus malas decisiones y tú sientes que eres responsable de sus miedos. Y haces de sus miedos, los haces tuyos. Y así, a lo largo de tu infancia. De acuerdo a sus miedos y limitantes, te hacen sentir que a ti te va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. Ellos solo tratan de evitar malas experiencias, dolor o sufrimiento. Y tal vez el resultado sea el mismo que el de ellos. Y te pase lo mismo. O tal vez no. El problema radica en que no te permiten vivir tus propias experiencias. Te inculcan las de ellos. Y pasa lo mismo con las creencias. Te transmiten miedos e inseguridades. Y conforme vas creciendo, esos miedos se van reafirmando. Porque recuerda que lo que te enfocas es lo que se va a manifestar. Lo que proyectas de tus pensamientos lo creas. Y es cuando dices, ¿cuánta razón tenía mi padre o mi madre o mis abuelos? Y no es que tuvieran razón, es que terminaste creyendo lo mismo que ellos creían. Y terminaste, obviamente, manifestando sus mismas historias. Y por lo tanto, terminaste adquiriendo sus mismas emociones, a través de sus miedos y también de sus frustraciones. La tercera parte de la fórmula es la siguiente. Pensamiento es igual a emociones. Pero pensamiento y emociones es igual a acciones. La tercera parte son las acciones. Te voy a explicar esta tercera parte. Todas las emociones generan algún tipo de reacción, ya sea positiva o negativa. Si tus emociones son positivas, por ende, tus acciones serán positivas. Pero si tus emociones son lo opuesto, es decir, son negativas, tus reacciones o acciones serán negativas. Vamos a poner un ejemplo de esto también. Si ves o te enteras de que tu pareja te está siendo infiel, dependiendo lo que te haga sentir esa situación, es como vas a reaccionar. Supongamos que si estabas esperando un pretexto para terminar la relación, porque ya no te interesaba la persona, o tal vez no hallabas o no encontrabas la forma de decírselo, te puedo asegurar que te sentirás aliviado, porque gracias a esto podrás terminar la relación y hasta se lo vas a terminar agradeciendo. Pero ahora vamos a poner el lado opuesto, el lado contrario. Supongamos que estabas en la creencia
de que esa relación era para toda la vida y tenías todas tus expectativas en esa persona. Te vas a sentir muy molesto o tal vez muy decepcionado, tanto de la persona como de la relación. Si te sentiste muy molesto con la persona o con la relación, es evidente que tus acciones van a ser violentas o agresivas. Si te sentiste triste o decepcionado, es evidente que tus acciones sean depresivas o dañinas hacia tu persona. Dependiendo la reacción generada por tus emociones, serán las acciones a tomar. Y como te puedes dar cuenta, es una reacción en cadena. ¿Sí? Mis pensamientos van a generar mis emociones y mis emociones van a generar mis acciones. Las acciones no son más que una reacción inevitable de lo que estoy sintiendo. Y es normal. Y mis sentimientos o emociones no son más que una reacción de lo que estoy pensando. Cuando yo adquiero las creencias de mis padres o abuelos, que son las mismas creencias de mis antepasados, la historia se vuelve a repetir. La historia se volverá a repetir una y otra vez a lo largo de la vida. Y pareciera que es una maldición familiar, pero no es así. Se están repitiendo las mismas creencias y por ende las mismas experiencias. Si esto pasa a lo largo de las generaciones, imagina por qué me pasa a lo largo de la vida. ¿Te has fijado que la historia de mi abuela, abuelo, la repite mi madre o mi padre? Entonces, ahora sabes por qué tú también la estás repitiendo. Y como te mencionaba, pareciera que es cuestión de maldición o de buena o de mala suerte. Pero no tiene que ver con el destino. Tiene que ver con las creencias dominantes. Por ende, las emociones son adquiridas de la misma forma que las adquirieron mis ancestros y resulta que la bisabuela fue abandonada cuando estaba embarazada de tu abuela, o cuando tu abuela era niña y tu bisabuelo estaba muy enojada, tu bisabuela estaba muy enojada o deprimida por la experiencia que estaba viviendo en ese momento. Y no dejaba de decir que los hombres te abandonan, que son malos, que solo te usan. Por ende, en tu abuela quedó grabada esa información que adquirió de tu bisabuela. Y al creer que es así, va a traer esa misma experiencia o algo muy parecido. Y esto es para poder confirmar que las creencias de tu bisabuela son ciertas. Y así esa información sigue siendo transmitida en las siguientes generaciones. Lo mismo va a pasar con tu madre y con tu abuela, pero sobre todo contigo. Como te dije, pareciera una maldición, pero si lo miras desde aquí, te darás cuenta que no lo es. Son las creencias transmitidas de generación en generación. Y cada generación buscará confirmar la información, sí o sí. Eso es para justificar la creencia. Y así en todo lo que nos pasa a lo largo de la vida. En este último ejemplo, tus sentimientos o emociones hacia los hombres serán negativas y por ende tus experiencias en tus relaciones de pareja lo serán también. Aunque tu deseo sea tener una buena relación de pareja y sueñas con ese cuento de hadas en donde dice que fueron felices para siempre, lamentablemente no va a ser así. Porque una cosa es lo que deseas y otra en lo que crees. Porque en tus creencias están tus emociones y de acuerdo a tus emociones serán tus actos.
Si nos sigues con frecuencia, eres seguidor asiduo a estos videos y a estas charlas, recordarás que en otros videos hablamos sobre el inconsciente. También te voy a dejar el enlace donde hablamos de ese tema por si lo quieres visitar. En él mencionamos que nuestra toma de decisiones se encuentra en el 95% de nuestro inconsciente y que solo el 5% de nuestras decisiones son conscientes. Esa información de la que te hablo, que vamos heredando de nuestros ancestros, está ahí, en ese 95%. Y nuestras decisiones o deseos se encuentran en ese 5% solamente. Es por eso que cuando creemos estar tomando una decisión de acuerdo a nuestros deseos, en realidad predomina ese 95% de nuestro inconsciente. Solamente estás tomando decisiones en un 5%. Si te das cuenta, nos pasamos viviendo la vida en un estado inconsciente y tomamos las decisiones inconscientes, pero son decisiones de otros, que son las que nos predominan. Y a lo largo de nuestra vida vivimos la vida y las experiencias de otros, menos las propias o las nuestras. La cuarta y última parte de esta forma o fórmula es la siguiente. La P, como te mencionaba, que es pensamiento, la E es igual a emoción, la A es igual a acción y la R, que es la cuarta parte, es igual a resultado. Es decir, pensamiento es igual a emoción, emoción y acción es igual a resultado. Pensamiento, emoción y acción nos genera un resultado. Lamentablemente, solo percibimos las consecuencias y los resultados en la vida, pero nunca nos detenemos a concientizar de dónde surgen esos resultados. Todo resultado tiene una causa. Nada llega de repente. De repente sería que te vas a dormir y al día siguiente aparece un árbol de 2 metros a la mitad de tu sala. Eso sería de repente, pero no es así. Para que eso pueda suceder, tendrías que cavar primero un agujero en el piso y después sembrar una semilla, abonar la semilla, regar la semilla. La semilla empezaría a generar raíces y después empezaría a crecer tallos y así sucesivamente hasta llegar al resultado que sería dar los frutos en ese árbol. Y como te puedes dar cuenta, todo tiene un proceso. Nada aparece de la nada. Una de las leyes universales nos habla de la ley de causa y efecto, donde nos dice que toda causa tiene un resultado, que todo principio tiene un final. Estamos acostumbrados a solo ver los resultados de nuestras vidas. Cuando algo nos está pasando, solo vemos las consecuencias y nunca el de dónde proviene. Y cuando se trata de buscar causas, no buscamos causas, buscamos culpables. Es una de las tantas condiciones humanas, el buscar a quién culpar. ¿A quién culpar por lo que me pasa? ¿A quién culpar por las situaciones que estoy viviendo? Y nos cuesta mucho trabajo el aceptar que los únicos responsables de lo que nos acontece solamente somos nosotros. Nadie más. Solo nosotros mismos. Hay 2 formas de utilizar esta fórmula. Si quieres evitar ciertos resultados que aún no están pasando, pero que tampoco quiero que pasen, primero tendría que cambiar mis pensamientos. De lo que quiero y de lo que no quiero. Pero hay que enfocarse en lo que quiero. Lo siguiente es observar mis emociones.
el cómo me hace sentir eso que quiero. Es decir, si lo que pienso y lo que quiero es opuesto, no voy a obtener lo que pienso. Siempre va a predominar lo que siento, que son las emociones. Ahí es donde debo indagar de dónde provienen esas emociones de lo que estoy pidiendo. Por ponerte un ejemplo, quiero una relación de pareja, pero para mi inconsciente lo que entiendo como relación de pareja es la información adquirida de cuando era pequeño, de mis papás o de los adultos con quienes convivía desde pequeñito. Y lamentablemente, esa información eran pésimas relaciones. Solo había pleitos, conflictos, celos, disgustos, falta de dinero, problemas económicos, etc. Entonces, para mi inconsciente, relación de pareja es igual a pésima relación. Pleitos, conflictos, celos, disgusto, falta de dinero o problemas económicos. Y así. Cuando mi 5% me dice que queremos una pareja, que ese es el deseo, el 95% me proyecta lo adquirido como lo que entendí como pareja. Y una de dos, existe una lucha constante de lo que me gustaría y de lo que no quiero. Es como esa vocecita que de repente nos taladra la cabeza, ¿no? Como el angelito bueno y el angelito malo. Por así mencionar. Por un lado, escucho, sí, eso es lo que queremos. Pero por el otro lado, escucho, no, eso no. A eso me refiero, con que debe haber una congruencia con lo que quiero y el cómo me hace sentir eso que quiero. Si mis sentimientos y emociones son positivos, vamos por buen camino. Y entonces entraría el paso número 3. Pero si no me genera más que una reacción o un conflicto negativo, por más que me pare de cabeza y quiera poner en marcha el paso número 3, de nada va a servir. El paso 3 nos habla de las acciones. Si mis pensamientos son buenos, pero mis emociones son malas, las acciones que voy a tomar van a ser malas. Y por ende, los resultados, que ese es el paso número 4, también serán malos. Si mis pensamientos comulgan con mis emociones, las acciones serán buenas y sobre todo acertadas. Por consecuencia, el paso número 4 nos dará resultados buenos y asertivos. Esa es una forma en cómo lo puedes utilizar esa fórmula. Pero hay una segunda forma de utilizar esta fórmula. Es la propuesta que al principio de este video, que es el cómo cambiar los resultados ya generados. Es decir, cambiar todas esas emociones que ya estamos viviendo en este momento, como la depresión, la angustia, la tristeza, la ansiedad, el miedo, la frustración, la soledad o el estrés. En estos tiempos todo eso es muy común y se está dando como pan caliente. Esas emociones y otras tantas más. Recuerda, la ley de causa y efecto, en este caso, el resultado que estás viviendo ya es el efecto. Y a diferencia de la primera forma de uso de esta fórmula, indicábamos con la causa iniciábamos con la causa y terminábamos con el efecto. En esta segunda forma de cómo utilizar la fórmula, empezamos al revés, empezando por el efecto y terminando con la causa para poder revertir el efecto. Es lo mismo, pero en este caso lo vamos a empezar o aplicar al revés. Esta es la fórmula inicial. Pensamiento es igual a emoción, igual a acción, y acción es igual a resultado. Bien, empecemos
desde el efecto que son los resultados, que ya estás viendo o padeciendo. Todo resultado proviene de una acción. Por ejemplo, cuando me deprimo, tiendo a poner música triste o música que me traiga recuerdos desagradables o dolorosos. O me pongo a ver películas que me hagan llorar o que me recuerden a esa situación o a esa persona y situaciones que no se realizaron. O aquellas que me recuerden y reafirmen mi tristeza o depresión. Es como cuando tengo una herida. Y en lugar de dejar de que sane o a que sane, cada que veo que se quiere cerrar, le meto el dedo para abrirla más. Y no permito que sane. Y obviamente, después de un tiempo, en lugar de sanar, esa herida se va a convertir en una terrible infección y posiblemente esté en un cáncer. Hay que dejar de alimentar el dolor. Y dejar de alimentar el dolor es tomar un buen tipo de acción. Acciones que te hagan sentir mejor. Si te gusta la música, como mencionábamos hace un momento, pon música positiva, alegre, baila, juega, diviértete. Ya que si te gustan las películas, pon películas de humor, de comedia, positivas, alegres. Cambia tus acciones negativas por acciones positivas. Y eso te llevará a las emociones positivas. La alegría es una emoción positiva. La paz, la felicidad, la estabilidad, el perdón, el agradecimiento, el soltar. Cuando te encuentres con emociones sanas y positivas, por ende, tus pensamientos también se convertirán en positivos. Y como puedes ver, volvemos a aplicar la fórmula, ya sea del principio al final o del final al principio, como mejor lo requieras, como mejor te acomode o como tal vez mejor lo necesites. El cambio no está en lo que te rodea. La felicidad no está fuera. La felicidad también es una emoción. Y como toda emoción, no existe físicamente. Solo está dentro de ti, en tu mente. Y solo tú tienes el poder de cambiar lo que está dentro de ti. Nadie más. Es por eso que solo tú tienes el poder de cambiar tu mundo para hacer un mundo feliz o un mundo infeliz. Eso también tú lo decides. Si te gustó este video y logramos aportar algo a tu vida, regálame un like o suscríbete a esta página, a este canal, ya que este canal y esta página fue creada para ti. Muchas gracias.